8 de marzo queremos enviar un gran saludo a todas las mujeres que le echen ganas y salen adelante día tras día. Desde el Colegio SANE queremos agradecer y reconocer a todas las mujeres que nos inspiran día a día. Gracias por ser parte de nuestras vidas y por inspirarnos a ser mejores. A nuestras madres, hermanas, hijas, compañeras de trabajo y amigas, les agradecemos por su dedicación y su esfuerzo. En el Colegio SANE reconocemos su esfuerzo. Estamos contentos de apoyarle y darle las gracias por todo. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Ok. Miren, nosotros y ustedes, tal vez algunos nos preguntamos, ¿no? La importancia de esta fecha en realidad. Y por ahí si tal vez hemos investigado un poquito en internet, pues bueno, ¿no? La trayectoria o el proceso que las mujeres hemos tenido en realidad parte o surge o se da a través de la historia, ¿no? Propiciaron luchas, propiciaron plantones en busca de paz, en busca de equidad, en busca de igualdad. Ustedes sabrán, pues, ¿no? Recordando un poquito la historia, que pues hace muchísimos años atrás las mujeres no teníamos tal vez las posibilidades que actualmente tenemos, ¿no? Las posibilidades o estar tal vez o aspirar en este caso a diversos factores sociales, ¿no? Mismos que a la fecha ya, pues ya no es así, ¿no? Mujeres y varones tenemos las mismas condiciones, podemos acceder a los mismos servicios, podemos crecer de la misma manera, sin necesidad tal vez de someter a uno de los géneros como tal, ¿correcto? Entonces, desearles un feliz día a cada una de ustedes, ¿no? Porque al final se recuerda, se conmemora la lucha, la creación, en este caso, pues, ¿no? De todo este arduo trabajo que hacemos, ¿no? En la vida socialmente hablando, en casa, tal vez como mamás, como hermanas, como hijas, como sobrinas, etcétera. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a centrarnos de lleno en lo que sería nuestro primer tema de clases. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. En el transcurso de las clases del área de comunicación vamos a ir viendo diversos temas que les va a ser útil y necesario y les va a facilitar bastante en el desarrollo de las diversas preguntas o consultas tal vez que ustedes van a ir encontrando en sus módulos de trabajo, mismos que supongo que en este caso ya han revisado, tal vez por ahí se han dado un tiempo de hojearlo y poder más o menos, ¿no? Tener una idea de qué temas vamos a trabajar. Hoy día vamos a empezar a partir por un tema que en realidad es básico e importante y que probablemente ustedes lo han escuchado, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla en este caso para poder apoyarnos con relación al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día nosotros vamos a ver lo que sería el clasicismo griego, ¿ya? Muchos de nosotros hemos, en este caso, visto o estudiado, en algún momento tal vez nos los han nombrado, ¿no? Tal vez por ahí recordamos un poquito de este tema, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, vamos a compartirlo porque no pasa las PPTs. A ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a trabajar. Esta primera semana tenemos como intención realizar ello. ¿Ya? El personaje que ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Es el máximo representante que se va a dar dentro de esta literatura, ¿correcto? Y probablemente ustedes han escuchado este nombre en varias ocasiones, que es el escritor o rapsoda, en este caso, o un cantor, que era Homero,
Entonces, este es el máximo representante de esta primera etapa o esta primera fase, que en realidad es el cimiento o la base para lo que es la formación como tal de la literatura, que al igual que todo, tiene un proceso, tiene un ciclo, tiene un paso a paso que se va a dar a través de la historia hasta llegar, pues, ¿no?, a la literatura contemporánea, que es la que actualmente nosotros, pues, tenemos en este siglo XXI. Ahora, ¿qué intención tenemos hoy día, chicos? Revisar un poco de estas obras clásicas, porque en realidad son eso. Hoy día vamos a enfocarnos en 3 obras muy importantes de esta etapa histórica para que podamos comprender y conocer un poco más la cultura griega y la cultura romana, porque en eso se basa y a eso se enfoca, ¿correcto? Aquí vamos a tener en principio un primer texto, ¿no?, que nos menciona: la cólera canta, odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, ¿correcto? Por ahí tal vez al momento de leerlo, ¿ya?, algo tal vez se nos viene a la mente, ¿no? Tal vez por ahí un nombre como que nos trae recuerdos a la cabecita, ¿no? Tal vez por ahí lo hemos escuchado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué obra tal vez por ahí ustedes recuerdan haber escuchado estos primeros versos en realidad? ¿No? Tal vez por ahí hay un nombre ahí que está como que involucrado en esos versos que nos dan una idea. ¿Alguien tal vez recuerda, conoce o tal vez se le ha venido a la cabecita o tiene algún recuerdo respecto a? Tal vez por ahí alguno de ustedes. ¿Ninguno? Miren, les comento. Este verso corresponde a una obra bastante conocida y bastante póstuma en realidad de este escritor, que es la Ilíada, ¿ya? Entonces, nosotros, antes de tocar esa obra en sí, conocer tal vez un poquito más, vamos a definir en qué consiste el clasicismo griego, ¿correcto? El clasicismo griego en realidad es la primera etapa dentro de la historia, es la primera corriente literaria que se va a establecer en el occidente, es decir, en Grecia, ¿ya? Y también en Roma. Entonces, vamos a tener aquí en esta primera era, en esta primera época, estos 2 lugares que van a ser el eje principal sobre el cual se van a tejer las diferentes historias o las diferentes situaciones o cuentos o cantos respecto a diversos héroes, y a su vez que nos va a ayudar a conocer un poquito más de esta cultura grecolatina, ¿ya? Porque a los romanos también se los conoce como latinos, entonces por ahí también ese nombre, ¿no?, greco-latino o literatura grecolatina, greco de Grecia y latina de Roma, ¿ya?, para ir entendiéndolo aquí. Entonces, esta primera corriente literaria se va a dar en esta etapa que es la Edad Antigua, ¿ya?, y que va a servir como un modelo, como un eje principal que se va a reproducir o que van a tomar tal vez algunos rasgos dentro de, para poder pues ir creando las obras y vuelvan o aparezcan nuevas corrientes literarias después de o a posteriori de. Entonces, para tratar ello vamos a ubicar un poquito 2 periodos importantes en la historia: el periodo jónico y el periodo ático. Ambos periodos tienen representantes muy importantes y que han dejado obras que hasta la fecha se siguen leyendo, se siguen contando, se siguen narrando y que además reflejan mucho la cultura de esta edad antigua. Vamos a empezar con el periodo jónico, que se va a dar entre los siglos X y antes de Cristo y el siglo VI, dentro de este mismo periodo, ¿correcto? Aquí vamos a encontrar a 2 géneros como tal, que es el género épico y el género lírico, ¿correcto? En el género épico vamos a encontrar cantos relacionados a héroes o semidioses que en esta época se van a encontrar, que nos van a presentar. Y en el periodo lírico es básicamente, o en el género lírico, perdón, vamos a encontrar poemas cantados, pero relacionados también tal vez a los Juegos Olímpicos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué lírico? En esta época, estos cantos eran acompañados por un instrumento musical, que era la lira. Por eso es que de ahí deriva el nombre lírico.
por la presencia de este instrumento que era cantado, porque ojo, estos cantos eran reproducidos en las plazas de Grecia, donde las personas que pasaban o transitaban se quedaban, pues no, ahí a escuchar, a conocer o saber qué es lo que habían hecho los diferentes héroes de los cuales estos cantaban o estos hablaban. En el género épico van a destacar dos escritores importantes. Homero, con sus dos obras póstumas, que es la Ilíada y la Odisea, respectivamente. Pero también vamos a tener a Hesiodo, que nos deja como herencia literaria a lo que sería la obra de Ojonía. Y en el género lírico tenemos a Píndaro, con su obra póstuma, que es Los Epinicios, y lo mismo con Safo, con los Epitalamios. ¿Correcto? Son tal vez unos nombres un poco extraños y entre esas obras yo quiero pensar y sé que es así, que ustedes han escuchado mucho más lo que serían las obras de Homero, porque en realidad son bastante conocidas. Entonces, ahora, al hablar de Homero es importante tener en cuenta la cuestión homérica. ¿A qué se refiere ello? Miren, en realidad hay 7 lugares de Grecia o de esta edad antigua que se pelean mucho el hecho de saber en qué lugar precisamente ha nacido este personaje. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué se debe ello? ¿Por qué? Porque tratan de saber o cuestionar si realmente Homero ha sido el creador de las obras que se le atribuye, que son la Ilíada y la Odisea. Entonces, necesitan saber si este poeta ha existido de verdad y si es que es así, bueno, pues no se le atribuye dichas creaciones, pero acá hay un tema importante. Homero significa que es ciego. Entonces, por ahí también viene una discusión importante, ¿no? Ustedes dirán, pero si alguien es ciego, ¿cómo ha escrito? ¿No? Entonces, una cuestión o una postura que se plantea es que existieron otros poetas que en realidad escribieron estos datos que son cantados dentro de estas dos obras, ¿no? Pero otros sostienen o afirman que en realidad, pues no, el creador de esta obra, de estas obras literarias es él, ¿no? ¿Por qué? Porque a él se le atribuye incluso que él ha sido el formador de Grecia, porque hay que entender que en esa época la escritura como tal aún no era forjada. Entonces, son muchas las cuestiones, son muchas las preguntas que se establecen, y más aún porque el lugar de origen de este poeta no es conocido. Vuelvo a lo que les menciono, hay muchos lugares que se discuten en este caso el origen de vida, ¿no? A dónde pertenece en realidad, dónde ha nacido, y entre los 7 lugares que pueden ser cuna de vida o cuna de origen de este personaje, Esmirna es el que es el más conocido o es el que se le atribuye hasta la actualidad. Pero aún así eso no deja en cuestión o deja claro en realidad la procedencia de este personaje. Ahora, vamos a centrarnos en su obra que es la Ilíada. La Ilíada y la Odisea, obras de este personaje, tienen rasgos bastante similares, pero que de alguna forma u otra se desarrollan en épocas mostrando características particulares a su vez. Por ejemplo, ¿no? En la Ilíada vamos a encontrar que es una epopeya que va a estar compuesta por 24 cantos o rapsodas, ¿ya? En estos 24 cantos van a narrarnos qué es lo que ha hecho el personaje principal, que es Aquiles. Ya él es el personaje principal de esta obra. Ahora, ¿dónde se centra o cuál es el antecedente para que se dé este canto o esta historia que nos van a narrar en la Ilíada? Es justamente el mito de la discordia. ¿Ya? El mito de la discordia se va a centrar justamente en una pequeña disputa entre algunas diosas. Justo aquí hay que marcar algo. En esta época grecolatina se marca mucho la presencia de seres mitológicos, como Atenea, Afrodita, Zeus, Juno, por ahí vamos a encontrar a Ares, a Hefestos, etcétera, etcétera, etcétera. Dioses, porque son dioses que viven en el Olimpo, pero que a su vez se relacionan y se vinculan con las personas del pueblo.
con otros seres, bueno, pues se puede decir que son seres humanos, ¿no? Pero ellos son dioses también, entonces. ¿Y esto a qué me lleva? A que hay una segunda característica de esta época, que hay antropomorfismo. ¿Qué significa? Que justamente estos dioses tienen forma humana, ¿no? Son dioses que pueden ser vistos, que pueden ser tocados, son dioses con los que puedes conversar. Se tratan de personajes o seres con los cuales tú puedes establecer una comunicación como tal. Entonces, ¿no? Aquí se produce como eje central o eje principal o eje de inicio del problema justamente esta manzana de la discordia, ¿no? Y a eso se atribuye el hecho de que tal vez muchos de nosotros hemos usado en algún momento el hecho de decir, ah, ya, ¿no? Supongamos, Pepita es la manzana de la discordia en esa amistad o en ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que por manzana de la discordia es alguien pues que nos crea tal vez desunión, ¿no? Por ahí que con un poquito como que no nos deja ser, ¿no? Sino que ahí hay algunas cuestiones que hacen que tal vez el ambiente no sea muy agradable, al contrario, ¿no? Sea un poco tenso. Entonces, a ello refiere. Ahora, en la Ilíada, nosotros vamos a encontrar como tema central las cóleras de Aquiles. Aquiles va a tener 2 cóleras dentro de la Ilíada, ¿correcto? Entonces, dentro de esta obra nos va a contar justamente estas 2. Y además, la Ilíada es una guerra que se va a desarrollar entre Grecia y Roma, entre aqueos y troyanos, y que va a durar 10 años. Pero esta obra solamente nos narra los 51 días últimos de la guerra. No nos va a narrar los 10 años como tal, sino solamente los 51 días. Entonces, vamos aquí. Vamos con la manzana de la discordia, vamos con este pequeño mito que justamente es el inicio para que se desenvuelva o se desarrolle lo demás, ¿no? ¿En qué se basa? ¿En qué se enfoca? ¿De qué se trata? Mire, en el Olimpo había una pequeña fiesta, ¿ya? Que era un matrimonio entre una ninfa que era Tetis o una diosa y un mortal que era Peleo, ¿ya? Ellos se casan y todos estuvieron invitados, excepto una diosa, que era la diosa de la discordia, que se llamaba Eris. Ella no fue invitada a esta fiesta. Entonces, muy molesta ella, porque obviamente pues la hicieron de lado, no la invitaron, es que decide tomar una manzana y escribir en ella para la más hermosa y lanzarla entre los invitados, ¿no? Eso a modo de venganza por lo que había pasado. Y esta manzana choca con 3 diosas que fueron justamente las causantes de que se desarrolle toda esta trama y guerra como tal, ¿ya? ¿Quiénes fueron esas diosas? Atenea, Hera y Afrodita. Atenea es conocida como la diosa de la sabiduría. Hera es la diosa del matrimonio y Afrodita, bueno, es la diosa tal vez un poco más conocida, ¿no? Que es la diosa de la belleza, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa a raíz de esto, de esa disputa? Como estas 3 diosas pensaban y decían que esa manzana era o sea, no supongamos, yo tengo 3 diosas al lado o al costado y llega ello, pues cada una va a pensar que la manzana es para ella, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron para que Zeus evite que se cree un problema más grande entre dioses en realidad? Es que manda a un joven muy apuesto que está en la tierra, vamos a decirlo así, entre los mortales, que decida y elija cuál de estas 3 en realidad era la más hermosa, ¿no? Y cada una le hace una propuesta. Este joven se llama Paris. Entonces, cada una le hace una propuesta, ¿no? Con la intención de convencerlos, así como cuando ustedes quieren comprar algo o no quieren comprarlo y les dan muchas ofertas, los promocionan, tratan de endulzarles el oído, vamos a decirlo así, ¿no? Para que acceda. Lo mismo hicieron ellas, ¿no? Como cada una es una diosa que se especializa, vamos a decir, o tiene una característica peculiar, cada uno le ofreció algo dentro de lo que le correspondía. Entonces, de esa manera es que justamente ese es el pretexto para que pueda darse el inicio de esta disputa.
¿Ya? Ahora, la Ilíada nos va a narrar justamente una guerra entre aqueos y troyanos, es decir, entre griegos y romanos, ¿ya? Esta guerra va a durar 10 años. Y justamente aquí nos menciona a un personaje importante que es Agamenón. Agamenón es el líder de los griegos, ¿ya? Pero Agamenón va a hacer algo que en realidad va a causar una peste a la ciudad, que es tomar como prisionera a una de las hijas de Crisis, que es el sacerdote de Apolo. ¿Y quién es Apolo? Apolo es el dios de la predestinación, es decir, de la adivinación. Y justamente aquí se vincula otra característica más de esta época, que los personajes, los mortales, están predestinados o ya tienen un destino trazado. Y esto muchas veces conlleva una fatalidad de por medio, ¿correcto? Entonces, Agamenón se lleva presa a una de las hijas y el padre, que Crisis es el sacerdote se queja en Apolo, ¿no? Apolo le pide que por favor devuelva a esta hija, pero Agamenón rapta a Briseida, y Briseida era la sirvienta de Aquiles. Y esa es la primera cólera que va a tener nuestro personaje principal, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Agamenón la toma cuando Aquiles pues no sabía nada. Entonces, justamente ahí se aborda el tema central de esta obra, que es la cólera de Aquiles. Ahora, la segunda cólera de Aquiles es justamente la muerte de su mejor amigo, que es Patroclo. Patroclo tiene una importancia dentro de la obra. ¿Por qué? Porque Aquiles decide retirarse de la guerra debido a la ofensa que había hecho Agamenón al robarse a Briseida. Y Patroclo toma la investidura de su amigo de Aquiles para poder asustar a los troyanos y de esa manera puedan acabar con ellos. Pero lastimosamente en esta pelea, él es asesinado por Héctor. Héctor, en ese caso, pues no, vamos a decir, al hacer o cometer esa acción, sin piedad alguna, lo mata. Y esta muerte llega a oídos pues de Aquiles, que despierta en él una cólera incontenible y que hace que vuelva a la guerra como tal. Entonces, Aquiles lo enfrenta. Su única intención es por la cólera matar también a Héctor y lo logra. Lo mata. Y una vez después de muerto, lo ata a su carro, al carruaje que tiene, y le empieza a dar un montón de vueltas alrededor de. El padre de Héctor, que es el rey Príamo, va a pedirle encarecidamente en calidad de padre, no en calidad de rey, que por favor le devuelva el cuerpo de su hijo para que le pueda dar cristiana sepultura. Y es ahí donde termina esta primera parte, o esta obra en realidad, con los funerales de Héctor, ¿no? Dándose por concluida la guerra justamente con la muerte de este líder troyano, que era Héctor. Entonces, Profesora Yerumi, disculpa que te corte. Al parecer, un alumno ha compartido pantalla y tu material no se está visualizando de manera total en la pantalla completa. No sé si puedes volver a compartir. Ya, gracias, Les. Ahorita lo comparto. A ver. A ver. Ahí está. Me parece que ahora sí se ve. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Les. Ya. Bien, entonces, mire. Esta obra de la Ilíada, que es la primera en realidad, nos va a narrar justamente ello. ¿Ya? Entonces, repito datos importantes. La Ilíada es una obra literaria de Homero que se desarrolla o nos va a narrar los últimos 51 días de esta guerra, porque el tiempo de duración en sí es de 10 años, ¿correcto? Tiene como personaje principal a Aquiles, y son dos las cóleras que este personaje va a tener. ¿Correcto? ¿Hasta ahí quedó claro? Tal vez por ahí hay alguna duda, chicos. Sí, profesora, todo claro. Hasta ahí claro. Okay. Muy bien. Vamos entonces ahora con otra obra importante de este autor, que es la Odisea, ¿ya? La Odisea también tiene un antecedente. Así como la Ilíada tiene el antecedente de la manzana de la discordia, la Odisea también, lo mismo. ¿Qué antecedente tiene aquí? Que para que Ulises
pueda, Ulises en realidad, que es el personaje principal de esta obra, fue uno de los guerreros de Aquiles en la obra anterior. Estas dos obras se vinculan mucho, ¿ya? Entonces, Ulises es el que va a utilizar como estrategia de guerra el formar o construir un caballo, el famoso caballo de Troya. Y ustedes saben, ¿no? ¿Han escuchado el caballo de Troya tal vez por ahí en alguna película? Yo asumo o no. ¿Han escuchado más o menos de qué va ello? ¿Correcto? Dentro de este caballo, sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí, como decir Ar de Troya, algo así, Miss. Claro. ¿Qué hicieron con este caballo? Dentro de este caballo se camuflaron, ¿no? Todos los guerreros, ¿para qué? Porque este caballo fue entregado a los troyanos con la intención de buscar la paz, ¿no? De decirles, ya no queremos guerras, ya murieron demasiados, ya es suficiente, te entregamos esto en señal de paz. Obviamente porque la fortaleza de los troyanos pues era algo complicado de poder pues romperlo. Entonces, ¿qué hicieron? Entregaron este caballo, pero no contaban que dentro del caballo había aqueos. Y cuando el caballo ingresa a la fortaleza de los troyanos, es lo que se desata, pues, ¿no? Una muerte generalizada, ¿no? Empezaron, o los aqueos salieron del caballo y empezó ahí una lucha, pues, sangrienta, ¿no? Entonces, gracias a esta acción que realiza Ulises, es que justamente los aqueos o griegos ganan esta guerra. Entonces, miren, al igual que la Ilíada, la Odisea también va a tener 24 cantos y se va a dividir en 3 partes, ¿ya? Entonces, la primera parte está relacionado a la telemaquía, que es básicamente la información o la parte de la historia que nos va a dar a conocer un poco sobre Telémaco. ¿Quién es Telémaco? Es el hijo de Ulises, ¿ya? Telémaco va a partir de su amada Ítaca, que es el lugar de origen de este personaje, y es el tema de la obra, el regreso de Ulises a Ítaca, para que pueda volver a ver a su familia, ¿no? Entonces Telémaco parte de Ítaca justamente para buscar noticias de su papá, saber qué había pasado con Ulises, que si en ese tiempo había, no sé, si estaba vivo, si lo habían matado o estaba herido, querían saber de él, porque miren, ¿cuántos años duró la Ilíada? Les mencioné. ¿Cuántos años les dije que duró la Ilíada? Son 100 años. ¿Cuántos? 100. ¿100? 50 años. 10. Correcto. Dana, 10 años, ¿ya? 10 años, ¿ya? Ahora, 10 años dura la Ilíada, pero solamente en el texto nos cuentan 51 días, no 51 años. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, obviamente, imagínense ustedes, sus hijos o sus papás o algún familiar se va a una guerra y por 10 años ustedes no saben nada de esa persona, pues lógicamente creen uno la necesidad de saber qué es lo que pasó, si está vivo, si está muerto. Entonces, esa parte o esa primera parte de la obra se enfoca en ello, ¿ya? En la segunda parte vamos a encontrar las aventuras de Ulises. El trayecto que Ulises va a realizar después de la guerra, para regresar, en este caso, a su amada Ítaca, va a durar 10 años más, ¿correcto? Es decir, Ulises se aleja de su tierra por 20 años. 10 años que duró la guerra y otros 10 años más que demora en volver, ¿ya? ¿Tanto se demoró, profesora? Sí, porque él estuvo, en este caso, se quedó, vamos a decir, con Calipso, 7 años. Y demoró los otros 3, bueno, pasando por un recorrido que ahorita vamos a ver para conocer las diferentes partes o lugares a los cuales llegó. Y lo último, la última etapa o fase de la Odisea es justamente cuando ya nuestro personaje va a llegar a Ítaca, pero se va a encontrar con una situación un poco particular. Él tiene su esposa que se llama Penélope. Ustedes deben haber escuchado esa frase que dicen, ¿no? De teje y desteje. Porque Penélope tejía por las mañanas y destejía por las noches, porque ella dijo que cuando terminara de tejer decidiría con quién casarse,
y ella no quería casarse con otra persona porque ella seguía esperando a su esposo Ulises. Entonces, por eso es que ella tejía por las mañanas y por las noches destejía, y eso era una rutina o algo que realizaba ella constantemente y todos los días. Ulises va a llegar a su amada Ítaca, va a llegar a su reino y va a encontrar a un montón de pretendientes que buscan casarse con Penélope para que puedan tomar el trono que le pertenece. Entonces, él se va a disfrazar de mendigo para que no pueda levantar sospechas. Y la única condición que pone Penélope para que pueda elegir a un esposo es el juego del arco y de la flecha. Juego que era pues diestro su esposo, ¿no? Y era el único capaz de poder con una flecha dar al blanco. Entonces, él es el único que logra hacerlo. Se descubre ahí que en realidad él no era un mendigo, sino era Ulises, y termina matando pues a los pretendientes de Penélope dentro del mismo trono, ¿no? Y junto con él, obviamente, su hijo, que es Telémaco. Entonces, las aventuras de Ulises las tenemos aquí. Ulises, en principio, va a salir de Troya. Como la guerra ya acabó, ya tiene que volver a casa. Él va a salir de Troya y va a llegar en este caso al país de los lotófagos, ¿ya? El país de los lotófagos es el lugar donde van a encontrar la flor de loto. Pero al consumir o comer estas flores, produce un efecto a la persona que lo consume, que es el hecho de que se quiere quedar ahí. Entonces, varios de sus tripulantes consumen y comen esta flor de loto y justamente produce esto, ¿no? Pero aún así y en contra de su voluntad, él en conjunto de otro grupo de su equipo o de su embarcación, los llevan a fuerza, porque ellos tienen que regresar a su lugar de origen. Después de pasar por la isla de los lotófagos, va a llegar a la isla de los cíclopes. Ahí va a conocer a Polifemo. Polifemo es el hijo del dios del mar, ¿ya? Los cíclopes son aquellos seres mitológicos que tienen un solo ojo, ¿ya? Y Polifemo empieza a comerse a sus compañeros de aventuras de Ulises, ¿no? De dos en dos. Pero Ulises demuestra su astucia porque cuando éste le pregunta su nombre, Ulises le dice que él se llama Nadie. Y la única forma para que pueda salvarse y salvar a sus compañeros es dejando ciego a Polifemo. Le clava una estaca de madera en el ojo con la intención de que éste quede ciego. Y cuando los otros cíclopes le preguntan, porque obviamente este grita de dolor, ¿qué es lo que pasa? O le preguntan que quién le había hecho eso, él dice que nadie. Entonces, los cíclopes se van porque asumen que Polifemo se ha vuelto loco, ¿no? Y debido a ello, es lo que, pues bueno, ¿no? Ulises salva a sus amigos, se salva a él y regresan a la embarcación para que puedan seguir con su trayecto, puedan seguir viajando. Después de la isla de los cíclopes van a llegar a la isla de Eolo. Eolo es el dios del viento. Entonces, va a quedarse ahí, es un lugar donde lo reciben y reciben a los demás de manera muy hospitalaria. Y de regalo, le da un saco de algunos vientos para que le puedan ayudar a llegar más rápido a Ítaca. Pero cuando Ulises se queda dormido, sus compañeros, por curiosos, abren este saco que le había entregado y lastimosamente, pues, los vientos que le había dado en forma de regalo empiezan, pues, a llevar la embarcación a una ruta diferente, alejándolo del punto al cual quieren llegar. Y terminan, por ello, en la isla de Circe. Circe es una bruja que convierte en cerdos a los tripulantes de Ulises. Y Ulises en ese trayecto, cuando se entera porque se había quedado dormido y ahí despierta, se da cuenta y se da con la noticia de que sus compañeros habían sido convertidos en cerdos, va a buscar a Circe, ¿no? Pero antes de ello se va a encontrar con Hades. Hades es el dios del infierno, quien le va a entregar vamos a decirlo, lo va a proteger para que tampoco él pueda convertirse en otro animal más, ¿no? Llega, Circe quiere convertirlo también en este caso a Ulises, pero por fortuna, pues no, Ulises se da cuenta y logra o evita ello. Y además hace, o la amenaza, ¿no? Que si ella no quiere que él la mate,
En este caso, él devuelve a la normalidad a sus compañeros y lo hace. Y aquí Circe se enamora de Ulises, ¿ya? Circe no quiere que Ulises se vaya de su isla, pero lastimosamente pues no lo puede obligar porque Ulises tiene algo que hacer, que es regresar en su familia. Entonces Ulises vuelve con su tripulación y otra vez empiezan a recorrer su camino. Posterior a ello van a llegar a la isla de las sirenas. Aquí van a encontrar a dos sirenas, que es Escila y Caribdis. Escila es una sirena de de 6 cabezas, ¿ya? Y Caribdis es una sirena que forma un remolino que se traga las embarcaciones. Circe ya le había advertido a Ulises que para poder salvarse en este caso, se acerque más a Escila para poder combatir a Caribdis. Ahora, como ustedes saben, las sirenas tienen una peculiaridad, que es su canto. El canto de las sirenas, ¿qué produce? ¿Cuál es esa creencia mitológica? ¿Qué produce el canto de la sirena? El encanto, Miss. Claro, los encantan, ¿no? Empiezan a cantar y la razón se bloquea, ¿no? Entonces, Ulises les pide a su tripulación que lo aten al mástil del barco lo más fuerte que puedan. ¿Para qué? Para que cuando él escuche el canto de estas sirenas, no cometa la locura tal vez de aventarse al mar o entregarse a ellas. Y es lo que sus compañeros hacen, lo atan, para que de esa manera Ulises pueda combatirlas sin el ánimo de caer tal vez en el hecho de ser una víctima más de estas sirenas. Ojo, las sirenas no son seres, vamos a decir, seres hermosos, ¿no? Porque eso es lo que tal vez muchas veces hemos visto. En realidad estas sirenas tenían cabeza de ave, no eran en realidad monstruos marinos. Y obviamente el aspecto pues no era nada agradable, ¿no? Pero aún así, ellas con el canto que era su forma de ataque, buscaban y hacían que los barcos naufraguen, que los marineros mueran, etcétera, etcétera, etcétera. Después de pasar por esta isla de las sirenas, van a llegar a la isla de Helios, ¿ya? En Helios está unos ganados que son muy cuidados, pero que lastimosamente la tripulación de Ulises comete el error de matarlos. Y Zeus, en castigo de ello, los mata y hace que la tripulación o el barco naufrague, ¿no? Y de entre todos la tripulación que acompañaba a Ulises, el único que logra salvarse es él. No todos, solamente queda él. Después de este naufragio, él finalmente va a llegar a la isla de Calipso, en este caso, donde va a permanecer 7 años. Es decir, todo ese trayecto que ya estamos narrando, que es desde donde sale de Troya hasta llegar a Calipso, ha transcurrido probablemente pues unos 2 años, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque en Calipso él se va a quedar 7 años con este personaje, ¿no? Entregado a las pasiones, entregado a la aventura con este personaje. Pero después de estos 7 largos años, él decide ya por fin regresar o retomar el viaje o la ruta con destino a Ítaca. Su última parada, en este caso, es la tierra de los Efesios. Aquí es el último punto en donde va a llegar. Ahí lo van a atender, lo van a cuidar y le van a dar las provisiones necesarias para que pueda llegar finalmente a Ítaca. Y en Ítaca se va a encontrar justamente, pues, ¿no? Con el escenario que les había mencionado. Se va a encontrar con su esposa, con su hijo, con su perro también. Pero el perrito tampoco lo va a reconocer, ¿no? Porque ya son 20 años que Ulises, pues, no se fue a una guerra, no volvió. Y pues bueno, ¿no? Con una larga lista, ¿no? Y ahora, ¿a qué se debe el hecho de que haya tanta necesidad tal vez de hacer que Penélope se case? Porque lógicamente el reino necesitaba un líder. Y al pensar, porque en realidad pensaron que Ulises había muerto, era necesario que alguien más pueda tomar el puesto o el trono de él. Entonces, debido a ello es que se da este proceso. Debido a ello es que se da esta contienda de diferentes pruebas para ver cuál era en realidad el merecedor de Penélope y
lógicamente merecedor de la corona o del gobierno de, ¿no? Pero, por fortuna, en este caso es Ulises el encargado de retomar nuevamente con su trono, ¿correcto? Entonces, la Ilíada y la Odisea son dos obras de Homero que comparten el hecho de tener 24 cantos. Ambos se desarrollan o tienen como eje principal la presencia de dioses, porque en sí influyen muchos dioses y nos lo hemos podido dar cuenta también durante todo el recorrido de él. Cada dios responde a una peculiaridad diferente y por lo tanto apoya al mortal desde su forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diosa de la sabiduría, que era Atenea, les brinda las facilidades dentro de su sabiduría. Lo mismo con los dioses con el dios de la armadura, que es Hefestos, ¿no? Con el dios de la guerra, que es, con el dios de los dioses, el dios general, el que los manda y los gobierna, es Zeus, ¿ya? Entonces, son dos obras que tienen como género, es épico, ¿ya? Y su especie es epopeya. Epopeya heroica, en realidad, porque nos habla de héroes de naciones, tanto de Grecia como de Roma, ¿correcto? Ya vimos y hemos conocido un poco más respecto a Ulises, a Aquiles. A Ulises también lo conocen como Odiseo, ¿ya? Cualquiera de esos dos nombres. Hay que entender aquí algo, que Grecia y Roma toman a los mismos dioses, pero con otros nombres. ¿A qué me refiero? Supongamos por ahí, yo tengo a la diosa que es Afrodita, ¿ya? Afrodita para los griegos es la diosa de la belleza, ¿ya? Pero para los romanos no se va a llamar Afrodita, se va a llamar Venus. Entonces, lo mismo por ahí cuando tenemos, por ejemplo, a Apolo. Apolo es el dios de la predestinación. Apolo es el nombre griego de este dios, pero su nombre romano es Febo. Entonces, van a tomar a los mismos dioses, pero con otros nombres. Pero al final nos van a hablar o nos están hablando de los mismos personajes en sí. ¿Correcto? Entonces, la Ilíada es una narración, un canto que se va a dar de manera lineal, porque tiene un inicio, tiene un intermedio o el problema y tiene un final. Pero en este caso, la Odisea es una narración cíclica. ¿A qué me refiero con narración cíclica? A que tiene un proceso, ¿correcto? Tiene un punto de partida, que es Troya, y tiene un punto de final también, que es, en este caso, Ítaca. Pero todo se da de manera cíclica, ¿correcto? Entonces, porque de Ítaca él va a Troya, y de Troya va a volver a Ítaca. Es decir, tiene un punto de inicio y va a volver a ese mismo punto, pero ya como un punto final en este caso. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o consulta tal vez? ¿Dudas o consultas hasta ahí, chicos? ¿Seguros? Todo comprendido, Miss. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos acá. Una tercera obra que vamos a ver de manera breve en realidad es la que se relaciona al teatro, ¿ya? Que es el famoso texto de Edipo Rey. Miren, tal vez muchos de ustedes tienen o tienden a creer mucho en lo que son los horóscopos, por ahí, ¿no? Porque ahorita estoy escuchando muchas, no sé, tal vez ustedes también, o tal vez sus hijos, sus familiares, sus hermanos, ¿no? Sus sobrinos, sus primos, no lo sé, tienen o tienden a leer o creer mucho en lo que tal vez su signo zodiacal les dice, ¿correcto? Eso que nos enteramos, tal vez cuando leemos un periódico, o tal vez por ahí hay páginas en Facebook, en alguna red social, hacen que puedan de alguna manera saber, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar conmigo esta semana o este mes o a ver este periodo, ¿no? Tenemos o marcamos de alguna forma u otra un futuro que probablemente puede ser así, ¿correcto? Lo mismo va a pasar cuando nosotros hablamos de la obra póstuma de Sófocles. Ya ustedes saben que el teatro es una representación donde van a intervenir personajes, donde va a haber una intención o un afán didáctico. ¿A qué me refiero con afán didáctico? Al hecho de tener o brindarnos una enseñanza.
¿qué aprendo yo de lo que estoy leyendo o de lo que yo estoy viendo mediante la representación de personajes? Y a eso se enmarca esto, ¿no? El teatro griego se abraza mucho al hecho de mostrar situaciones a sus ciudadanos para que hagan catarsis. ¿Qué es catarsis? Purificación del alma, para que puedan ver, a ver, qué cosas yo no debo hacer, qué cosas sí debo hacer o qué cosas me pueden pasar. Entonces, el teatro va a iniciarse con los cantos al dios Dionisio y va a tener como una característica muy marcada el uso del disfraz y de máscaras, ¿ya? Entonces, esa purificación del alma está muy marcada en una obra muy conocida, donde el autor en este caso es Sófocles, ¿correcto? Que es la famosa obra Edipo Rey, ¿ya? Sófocles es un escritor de teatro que es conocido con el seudónimo de la abeja ática. Este personaje o este escritor manejó mucho lo que es la poesía. Y además va a perfeccionar lo que es la tragedia. ¿Qué es la tragedia? Es cuando mi historia va a tener un final triste, tal vez un final que nadie quisiera pasar, que nadie quisiera vivir, pero que lastimosamente los personajes van a tener que pasarlo con la intención de yo aprender qué cosas no debo hacer, ¿no? Situándonos en ese contexto griego. Ahora, vamos a hablar de su obra en este caso, que tenemos aquí, Edipo Rey. Edipo Rey es un género o tiene género dramático, porque es un drama. Y además es trágico. ¿Por qué? Porque el final de Edipo en realidad es bastante triste, ¿ya? Y el tema que aborda este texto es que es el destino inexorable, es decir, un destino que no se puede cambiar. Entonces, ¿quién es mi protagonista? Edipo, porque todo va a girar en torno a él. También vamos a tener por ahí a Yocasta, que va a ser en realidad Yocasta y Layo, que son también personajes que marcan mucho lo que pasa con Edipo. Vamos a tener a Tiresias, vamos a tener a Creonte, que es el cuñado de Edipo, vamos a tener a Pólibo, a Mérope, que son los padres de Edipo, y a los mensajeros y a los campesinos, porque aquí vamos a encontrar dos datos importantes que se van a enmarcar dentro del reino de Tebas y dentro del reino de Corinto, que son los dos reinos que se van a relacionar mucho a lo largo de la historia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Para hacer un breve recuento nada más. Edipo, bueno, Apolo, que es el dios de la predestinación, le había dicho a Layo, que era el rey de Tebas, que su hijo lo iba a matar y que se iba a casar con su madre, ¿no? Cuando Yocasta queda embarazada, porque Yocasta en realidad era la esposa de Layo en principios, tiene su hijo, pero ¿qué hace Layo? Lo manda a matar, ¿no? Y se lo entrega al campesino y lo atan de pies y manos. Pero este campesino no puede acabar con la vida de Edipo, entonces lo deja abandonado y lo entrega a un campesino que estaba por una zona bastante alejada y lo deja ahí, ¿ya? Este campesino lo toma y lo lleva a su reino, que es Corinto. En Corinto están los reyes Mérope y Pólibo. Era una pareja que no podía tener hijos. Y este campesino le entrega al bebé y le ponen el nombre de Edipo, porque Edipo significa el de los pies hinchados, ¿no? Imagínense, yo les amarro los pies y las manos, obviamente pues va a haber una consecuencia, ¿no? Que es la hinchazón, y justamente eso fue lo que pasó con este bebé. Edipo crece y él consulta con el oráculo qué es lo que va a pasar con él. Y el oráculo le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Para él huir de esta realidad es que se va de Corinto. Y en esta huida que él hace, llega a un camino donde hay 3 cruces, ¿no? En este caso, y termina matando a una persona que apareció en el camino. Continúa en este caso, su ruta, su camino, y llega a Tebas. Pero Tebas es asolado y amenazado por la Esfinge. Y la Esfinge tiene un acertijo, ¿no? Y la persona que descubría la respuesta a este acertijo era considerado como un salvador de
Tebas, y como ya había muerto el rey, ¿no? Porque esa fue la noticia que llegó, que lo habían matado, que había muerto, lo habían atacado, se iba a convertir en el próximo rey. Edipo responde el acertijo de la esfinge, mata a este monstruo y termina, pues, ¿no? Casándose con Yocasta y siendo el rey de Tebas. Edipo, bueno, pues, ¿no? Vive un tiempo ahí, tiene sus hijos con Yocasta y el pueblo es azotado por una peste, ¿no? Creonte, el cuñado de Edipo, fue enviado a averiguar qué es lo que había pasado y bueno, pues no le habían dicho que el pueblo estaba siendo castigado porque el asesino de Layo estaba entre ellos y la única forma de salvar el pueblo era votando o desterrando o matando a la persona que había ocasionado ello, ¿no? A ello llega Tiresias. Tiresias es un adivino enviado por Apolo y le dice a Edipo que tiene ojos y no puede ver, pues porque no puede darse cuenta en realidad de la verdad. Y Edipo piensa que es una treta que había armado Creonte junto con Tiresias para que lo puedan sacar del trono. En ese momento llegó un mensajero de Corinto a informarle a Edipo que el papá era Pólibo, había muerto de vejez y que necesitaban que vuelva a Corinto para que pueda gobernar, ¿no? Pero él se niega porque él no quiere casarse con su madre. Recordemos que en su cabeza él tiene el hecho de la predestinación como tal. Y ahí se entera que en realidad Mérope y Pólibo no son sus padres biológicos. Y le cuentan la historia de cómo es que él llega a manos de ellos. Cuando Yocasta escucha esto, va corriendo a su habitación y se encierra porque se da cuenta de la situación, se da cuenta que en realidad el que es su esposo era su hijo y se suicida, ¿ya? Se suicida y esto hace o produce que, bueno, pues no, Edipo también se entera de la verdad, va a buscar a Yocasta, pero ninguno de los guardianes de su castillo le dice qué es lo que pasa o dónde está, hasta que él mismo se entera. Bueno, entra al cuarto de Yocasta, la halla muerta, y él toma los broches de oro y se empieza a sacar los ojos porque él no puede ver lo que él había hecho, ¿no? Se lastima, él queda ciego, ¿no? Y es como él mismo dio el edicto, iba a ser desterrado de Tebas, y en este caso le entrega a Creonte a sus dos hijas para que pueda, pues, ¿no? Cuidar de ellas. Aparte también tuvo hijos, pero los hijos, pues, no los encargó porque como eran hombres, podían valerse por ellos mismos, pero no con sus hijas, ¿no? Y así Edipo termina ciego, desterrado, en una nación muy alejada de Tebas, donde nadie le dirigía la palabra, y pues bueno, ¿no? Con Yocasta muerta y bueno, el pueblo se preguntarán qué pasó, la peste cesó, terminó, porque se limpió este lugar, pues, ¿no? Del asesino de Layo y además, pues, ¿no? Del incesto que se había cometido dentro de la historia. Entonces, de esta manera se produce, pues, ¿no? Esta historia donde, pues, la tragedia la vive Edipo, la vive Yocasta también, y pues al final, lo trazado por los dioses se cumple como tal, pues, ¿no? Haciendo que Edipo no puede escapar de su destino, ni Layo, ni Yocasta, ¿no? Layo fue predestinado a que lo iba a matar su hijo, y así fue. Yocasta fue predestinada a que se iba a casar con su hijo, y así fue. Y Edipo fue predestinado a matar a su padre y a casarse con su madre, y así fue. Entonces, de esta manera es que Sófocles trata de limpiar o purgar el alma a través de su historia en cuanto a Edipo. Entonces, hasta ahí quedó claro las tres obras póstumas de la literatura griega, chicos, ¿o tienen alguna consulta? ¿Todo Sí, claro todo bien. entonces? Ok. La pregunta aquí es entonces, para terminar ya, porque nos queda pocos minutos, ¿cuántos cantos en este caso tiene la Ilíada y la Odisea respectivamente? 24 cantos. Tiene 24 cantos. Ya. A ver. Carrasco eres, ¿no, hija? Sí. Y también me contestó
Iris, ¿no? Sí. Y ya. Tiene 24 cantos, ok. ¿Cuántos años duró o demoró en este caso Ulises en regresar a Ítaca? 10 20 años. años. 20 años. 10 años. 10 años. Ya. años. Ya, 20 años, Miss. claro, ¿no? Acá fueron 10 años de guerra y 10 Fueron años 10 de años. volver. ¿Con quién se quedó 7 años Ulises en su trayecto? ¿Cómo se llamó ese personaje con quien se quedó 7 años? ¿Se acuerdan? ¿Con quién se quedó 7 años? A ver, les doy opciones. Circe, Polifemo o Calipso. ¿Con quién se quedó 7 años? Calipso. 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 ¿Calipso? Sí. Un calipso. Calipso. Listo. Ahora, ¿quién es el dios de la predestinación y además que está marcado a lo largo de, en realidad, estas 3 obras? Homero. Homero es el escritor de la Ilíada y la Odisea, pero ¿quién es el dios de la predestinación? Les doy opciones. ¿Zeus, Hermes o Apolo? Zeus, Zeus. Zeus. ¿Zeus es el dios de la predestinación? Apolo. Apolo, correcto, Apolo. Apolo. Ujú, muy bien, Ángel. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos terminado la clase de hoy día, ¿correcto? Si por ahí tienen alguna duda o consulta, por ahí ya les han entregado ya la agenda de docentes, me pueden escribir en todo caso para poder apoyarlos. Cuídense bastante, ya nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, mi. Hasta luego.